La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver a través del parabrisas. Pero ahí estaba ella, mi hija, mi princesa, arrodillada en el lodo, recogiendo monedas que se le habían caído, mientras su hijo de 3 años lloraba aferrado a su pierna empapada. Tenía los ojos hundidos, los pómulos marcados por el hambre, y yo había estado enviándole dinero cada semana durante meses. Miles de pesos que pensé estaban alimentando a mi nieto, poniendo un techo sobre sus cabezas. Pero ese maldito, ese desgraciado al que llamé yerno, lo había estado apostando todo en el casino. Y cuando lo confronté, cuando le grité en su cara que era un parásito, se atrevió a sonreírme, se atrevió a decirme que ya no necesitaba ni mi dinero ni a mi hija, porque había encontrado algo mejor, una mujer con dinero de verdad, dijo, una empresaria exitosa. Lo que ninguno de nosotros sabíamos es que toda esa riqueza era tan falsa como las promesas que le había hecho a mi niña el día de su boda. Antes de continuar con esta historia, si este relato te está tocando el corazón, por favor déjame un like y suscríbete al canal. Créeme cuando te digo que necesito que te quedes hasta el final, porque lo que sucedió en los últimos 5 minutos nadie se lo esperaba, ni mi hija ni yo, y mucho menos ese maldito que se creyó muy listo. Por cierto, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este relato hoy. Me encantaría saber hasta dónde llega mi historia, hasta dónde llegan las historias de padres como yo que harían cualquier cosa por proteger a sus hijos. Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo esto. Todo comenzó hace 3 años. 3 años que se sienten como una eternidad cuando recordás cada detalle, cada señal que ignoré, cada vez que mi instinto me gritó que algo estaba mal y yo decidí callarme porque uno quiere creer que su hija es feliz, ¿verdad? Uno quiere creer que tomó la decisión correcta. Me llamo Roberto, tengo 58 años y trabajé toda mi vida como mecánico. Nunca fui rico, pero tampoco me faltó nada. Mi esposa, Guadalupe, murió cuando mi hija Daniela tenía apenas 16 años. Cáncer. Fue rápido y cruel, como suele serlo. Desde ese día, juré frente a su tumba que me encargaría de nuestra niña, que la cuidaría como ella me lo había pedido en sus últimos momentos conscientes. Roberto, me dijo con esa voz ya casi sin fuerza, agarrándome la mano con dedos que parecían de papel. Cuida a nuestra Dani, no dejes que nadie le haga daño. Prométemelo. Y yo se lo prometí, con lágrimas corriéndome por la cara, con el corazón hecho pedazos. Se lo prometí. Daniela creció hermosa, inteligente, con esos ojos cafés que había heredado de su madre y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Estudió administración en la universidad, consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Yo estaba orgulloso, tan orgulloso. Cada noche me sentaba en la sala de nuestra casa en Guadalajara, mirando las fotos de ella graduándose, de ella en su primer día de trabajo, y le hablaba a Guadalupe como si todavía estuviera ahí. La logramos, mi amor, le decía al retrato que tenía en la repisa. Nuestra niña va a estar bien. Pero entonces llegó él, Marcos. Lo conocí una tarde de sábado cuando llegué del taller más temprano de lo normal. Daniela me había dicho que venía un amigo a cenar, nada más. Un compañero del trabajo, papá, tranquilo. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él en mi sala, sentado en mi sillón como si ya fuera parte de la familia. Alto, bien parecido, con ese tipo de sonrisa que inmediatamente te hace desconfiar porque es demasiado perfecta. Traía puesta una camisa de marca, pantalones de vestir, zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado el suelo. «Señor Roberto», me dijo, levantándose y extendiendo la mano con un apretón que quería ser firme pero se sentía calculado. «Marcos Saldaña, es un placer conocer al padre de Daniela. Ella habla maravillas de usted». Algo en mi estómago se retorció. No era nada que pudiera señalar con el dedo, solo una sensación. Como cuando sabes que un motor está a punto de fallar, pero todavía no hace el ruido que confirma tu sospecha. «Mucho gusto», respondí, soltando su mano más rápido de lo cortés. Durante la cena, Marcos no paró de hablar, de sus planes, de sus ambiciones, de cómo iba a tener su propio negocio algún día, de cómo conocía a gente importante. Daniela lo miraba con ojos brillantes, como si cada palabra que saliera de su boca fuera oro puro. Y yo empujaba la comida en mi plato, tratando de no decir lo que realmente pensaba. Después de esa noche, Marcos se convirtió en una constante.
Cada fin de semana estaba ahí. Cada vez que llamaba a mi hija, estaba con él. Y cada vez que yo trataba de sacar el tema, de preguntar sobre sus intenciones, sobre su trabajo, sobre su familia, Daniela me cortaba. Papá, por favor, estoy feliz. ¿No es eso lo que importa? Y yo me callaba. Me tragaba las palabras porque ella sonreía. Y esa sonrisa era lo único que me quedaba de Guadalupe en este mundo. 6 meses después, me anunció que se iban a casar. Estábamos cenando, solo ella y yo, en la cocina donde su madre solía preparar sus tamales famosos cada Navidad. Daniela ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando lo dijo. Papá, Marcos me propuso matrimonio. Dije que sí. Dejé caer el tenedor. El sonido del metal golpeando el plato de cerámica resonó en el silencio que siguió. ¿Cuándo? Fue todo lo que pude decir. Hace una semana. Queríamos esperar el momento adecuado para decirte. ¿El momento adecuado? Repetí, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. Daniela, apenas lo conoces. ¿Qué sabes de él realmente? ¿De su familia? ¿De dónde viene el dinero para todas esas cenas caras que te invita? Trabaja duro, papá. Como tú. ¿Por qué no podés alegrarte por mí? Porque ese hombre... Empecé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo le explicas a tu hija que tu instinto te dice que algo está mal cuando ella está convencida de que encontró el amor? Porque me preocupo por vos, mi niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de frustración. Mamá estaría feliz por mí, dijo, y esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. La boda fue 3 meses después, pequeña, en un jardín de eventos que Marcos insistió en pagar completamente. Es mi regalo para su hija, me dijo con esa sonrisa que ya había empezado a odiar. Yo ofrecí ayudar con los gastos, pero él rechazó todo. Quería demostrar que podía proveer, que era el hombre indicado. El día de la boda, mientras caminaba con Daniela hacia el altar, ella me apretó el brazo. Gracias, papá, por siempre cuidarme, pero ahora Marcos va a cuidar de mí. Podés descansar. Quise decirle que un padre nunca descansa, que el trabajo de proteger a tu hija no termina cuando se casa, pero solo sonreí y le di un beso en la frente antes de entregarla a ese hombre que hacía que cada instinto en mi cuerpo gritara ¡peligro! Los primeros meses parecían normales. Daniela me llamaba seguido, me contaba sobre su nuevo departamento, sobre cómo Marcos estaba buscando mejores oportunidades de trabajo. Sonaba feliz, o al menos eso quería creer. Luego quedó embarazada. «Papá, vas a ser abuelo», me gritó por teléfono, su voz llena de emoción genuina. Por primera vez desde la boda, sentí que tal vez, solo tal vez, me había equivocado, que tal vez Marcos sí era el hombre indicado. Cuando nació mi nieto, Santiago, pensé que mi corazón iba a explotar de felicidad. Ese bebé era perfecto, con los ojos de su madre y la nariz respingada de Guadalupe. Lo cargué en el hospital y le hice la misma promesa que le había hecho a su madre. Te voy a proteger, chamaco. Nadie te va a hacer daño mientras yo esté vivo. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Daniela dejó de llamar tan seguido. Cuando iba a visitarlos, Marcos siempre tenía una excusa para no estar. Trabajo, reuniones, compromisos. Mi hija se veía cansada, con ojeras que no venían solo de las noches sin dormir con el bebé. ¿Está todo bien, mi niña?, le preguntaba. Sí, papá, solo es la maternidad. Es más difícil de lo que pensaba, pero yo sabía que había algo más. Lo sabía en la forma en que sus manos temblaban cuando preparaba el biberón de Santiago, en cómo miraba su teléfono con nerviosismo cada vez que sonaba. Un día llegué sin avisar. Toqué el timbre del departamento varias veces antes de que abriera. Cuando lo hizo, me quedé paralizado. Daniela estaba pálida, más delgada de lo que debería estar una mujer que acababa de dar a luz hace apenas 2 meses. Traía la misma ropa con la que la había visto 3 días atrás, manchada de leche y algo que parecía puré de bebé. El departamento detrás de ella estaba en penumbras, olía a pañal sucio y comida vieja. «Papá», dijo, tratando de sonreír pero sin lograrlo. «No sabía que venías. Quería ver a mi nieto», respondí, empujando la puerta suavemente para entrar. Lo que vi adentro me heló la sangre. El lugar era un desastre. No el desastre normal de una casa con un bebé recién nacido, sino algo peor. Platos sucios apilados en el fregadero, ropa tirada por todas partes, y en la sala, Santiago llorando en su cuna, mientras Daniela parecía demasiado exhausta para siquiera moverse. «¿Dónde está Marcos?», pregunté, levantando a Santiago y meciéndolo contra mi pecho. En el trabajo», respondió ella, pero sus ojos no me miraron al decirlo. «Daniela, decime la verdad,
¿qué está pasando? Ella se derrumbó. Literalmente se dejó caer en el sofá y empezó a sollozar con una desesperación que nunca le había visto. Me senté junto a ella, todavía con Santiago en brazos, y esperé a que pudiera hablar. No hay trabajo, papá, susurró entre lágrimas. Marcos perdió su empleo hace 3 meses. Desde entonces, solo sale y vuelve tarde. Dice que está buscando, que está haciendo contactos, pero yo no tengo dinero ni para comprar pañales. Sentí que la rabia me subía por la garganta como bilis. ¿Y tu trabajo? ¿Por qué no? Me pidió que renunciara cuando nació Santiago. Dijo que él iba a mantener la familia, que yo debía quedarme con el bebé. Sin decir una palabra más, saqué mi cartera y le di todo el efectivo que traía. Eran como 2,000 pesos. Tomá, compra lo que necesites. Y a partir de ahora, cada semana te voy a mandar dinero. No me importa lo que diga Marcos. Papá, no podés. Sí puedo, y lo voy a hacer. Porque sos mi hija y ese es mi nieto. Y antes muerto que dejarlos pasar hambre. Daniela me abrazó con tanta fuerza que pensé que se iba a romper y yo le acaricié el cabello, igual que hacía cuando era niña y tenía pesadillas, prometiéndole en silencio que iba a arreglar esto. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté frente al retrato de Guadalupe y lloré como no lloraba desde su funeral. La estoy perdiendo, le dije, y no sé cómo salvarla. Pero lo que no sabía entonces, lo que ninguno de nosotros podía imaginar, era que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Cumplí mi palabra. Cada viernes, sin falta, le transfería dinero a Daniela. 500, 1,000 pesos, a veces más cuando tenía algún trabajo extra en el taller. Me quedaba contando monedas para la gasolina, comiendo frijoles refritos 3 veces al día, pero no me importaba. Cada peso que le enviaba era un peso que alimentaba a mi nieto, que ponía un techo sobre sus cabezas. Durante 2 meses me convencí de que las cosas estaban mejorando. Daniela sonaba un poco mejor por teléfono. Gracias, papá, me decía siempre con voz entrecortada. No sé qué haríamos sin ti. Y yo le respondía lo mismo. Para eso están los padres, mi niña, para estar ahí cuando el mundo se pone difícil. Pero algo seguía sin cuadrarme. Cada vez que preguntaba por Marcos, las respuestas de Daniela eran vagas, apresuradas. Está buscando trabajo, papá. Ya sabes cómo está la situación. Tuvo una entrevista hoy. Se ve prometedor. Siempre promesas, nunca resultados. Un sábado por la tarde, después de terminar de reparar el Chevy de don Armando, un trabajo que me había tomado toda la semana porque el motor estaba hecho un desastre, decidí darle una sorpresa a Daniela. Había cobrado un buen dinero por ese trabajo y pensé en llevarles despensa, pañales, tal vez algunos juguetes para Santiago, que ya estaba cumpliendo 5 meses. Llegué al departamento cerca de las 7 de la tarde. El cielo se estaba poniendo gris. Amenazaba con llover. Estacioné mi camioneta vieja frente al edificio y saqué las bolsas del súper del asiento trasero. Llevaba de todo: leche, cereal, frutas, carne, huevos y una bolsa enorme de pañales que estaba en oferta. Cuando llegué a la puerta del departamento, escuché voces adentro. Voces alteradas. Iba a tocar, pero algo me detuvo. Era la voz de Marcos y sonaba diferente, agresiva, burlona. ¿Otra vez tu pinche papá te mandó dinero? ¿Cuánto esta vez? Marcos, por favor. La voz de Daniela sonaba quebrada, asustada. Es para Santiago, para sus cosas. ¿Sus cosas? La risa de Marcos me hizo apretar los puños. Todo aquí es gracias a mí, ¿entiendes? Esta casa, esta vida. Yo soy el hombre de esta familia, pero no estás trabajando. Daniela casi no podía hablar por el llanto. Llevamos meses sin que traigas un peso y el sonido que siguió me heló la sangre. Un golpe, seco, fuerte, y luego el llanto de mi hija. No pensé, no razoné, simplemente tiré las bolsas al suelo y abrí la puerta de una patada. El candado era viejo y débil, cedió al segundo intento. Lo que vi me quitó el aliento. Daniela estaba en el suelo, con una mano en la mejilla, los ojos rojos de lágrimas. Marcos estaba de pie frente a ella, la mano todavía alzada, con una expresión en la cara que mezclaba sorpresa y desafío al verme entrar. ¿Qué chingados crees que estás haciendo? Rugí, y mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Sonaba como algo salvaje, primitivo, el rugido de un animal defendiendo a su cría. Señor Roberto, Marcos bajó la mano lentamente, recomponiendo esa máscara de falsa cordialidad que también conocía. Esto es un malentendido. No lo dejé terminar. Me le fui encima con una velocidad que no sabía que todavía tenía. Lo agarré del cuello de la camisa y lo estrellé contra la pared, sintiendo cómo el yeso se agrietaba bajo el impacto.
¿Malentendido? Le escupí las palabras en la cara. Le pegaste a mi hija, maldito desgraciado. Papá, no. Daniela se levantó tratando de separarme. Por favor, se va a poner peor. ¿Peor? La miré sin soltar a Marcos y en sus ojos vi algo que me destrozó el alma. Miedo, no de mí, de él. ¿Cuánto tiempo, Daniela? ¿Cuánto tiempo lleva pegándote este hijo de puta? Ella no respondió. Solo se cubrió la cara con las manos y se desplomó de nuevo, sollozando. Miré a Marcos directo a los ojos. Ya no había sonrisa, solo odio puro. Te voy a dar 5 segundos para que me digas la verdad, le dije con voz baja, peligrosa. ¿Dónde está el dinero que le he estado mandando a mi hija? No sé de qué habla, viejo, empezó a decir, pero apreté más fuerte. ¿Dónde está el dinero? ¡En el casino!, gritó finalmente, y su voz se quebró como la de un cobarde. Está bien, lo gasté en el casino. Iba a recuperarlo todo. Iba a multiplicarlo para darle una mejor vida a tu hija. Pero tuve mala racha. Sentí que todo el mundo se detenía. Los sonidos se amortiguaron. La lluvia que había empezado a caer afuera golpeaba contra la ventana como puños furiosos. En algún lugar del departamento, Santiago empezó a llorar, despertado probablemente por los gritos. ¿Cuánto?, pregunté, y mi voz era apenas un susurro ahora, un susurro más aterrador que cualquier grito. ¿Cuánto de mi dinero te gastaste en el puto casino? Marcos tragó saliva. Pude ver el miedo genuino en sus ojos ahora. Todo, admitió. Los últimos 2 meses, todo. 20,000 pesos. 20,000 pesos que había sudado, que había ganado con las manos destrozadas por el trabajo, con la espalda adolorida por horas debajo de autos, con los ojos ardiendo por las noches sin dormir para terminar trabajos extra. Dinero que debía estar alimentando a mi nieto, comprando medicinas, pagando la luz y el agua. Lo solté. Simplemente abrí los dedos y dejé que cayera al suelo como la basura que era. Tenés 2 opciones, le dije, dándole la espalda y caminando hacia mi hija que seguía llorando. Te vas ahora mismo y no vuelves nunca. O llamo a la policía y te hundo por violencia doméstica y robo. ¿Qué va a hacer? Esta es mi casa, dijo Marcos, tratando de recuperar algo de dignidad mientras se ponía de pie. Mi familia. ¿No podés? ¿Tu familia? Me reí, pero no había humor en ese sonido. No sabes ni lo que significa esa palabra. Daniela, levántate. Vamos a empacar tus cosas y las de Santiago. ¿Te venís conmigo? Roberto, no podés llevártela. Marcos dio un paso adelante, pero la mirada que le lancé lo detuvo en seco. Es mi esposa, es mi hija, dije, remarcando cada palabra. Y antes de que la vuelvas a tocar, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Durante la siguiente hora, empaqué todo lo que Daniela y Santiago necesitaban. Ropa, juguetes, documentos importantes, fotos. Marcos se quedó sentado en el sofá, mirando su teléfono, como si nada de esto le importara realmente. Y tal vez no le importaba. Tal vez nunca le importó. Cuando estábamos a punto de salir, con Santiago dormido en su silla y Daniela cargando una maleta, Marcos habló por última vez. «Te vas a arrepentir», dijo, todavía sin mirarnos. «Daniela, cuando te canses de vivir con tu papá, cuando quieras volver a tener una vida de verdad, no voy a estar aquí esperándote». Daniela se detuvo. Por un momento horrible, pensé que iba a voltearse, que iba a caer de nuevo en sus mentiras, pero entonces mi niña levantó la barbilla, ese gesto tan suyo, tan de su madre, y habló con una voz que no le escuchaba desde antes de la boda. «Bueno», dijo simplemente, y salió por la puerta sin mirar atrás. Los siguientes días en mi casa fueron una mezcla de alivio y tensión. Daniela no hablaba mucho. Pasaba la mayor parte del tiempo en su antigua habitación, que todavía tenía los pósters de sus bandas favoritas de la preparatoria, abrazando a Santiago y mirando al techo. Yo le llevaba comida, me aseguraba de que comiera aunque fuera un poco, y me ocupaba de mi nieto cuando ella no tenía fuerzas. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, Daniela entró a la cocina. Se veía mejor, un poco. El moretón en su mejilla ya estaba amarillento, sanando. «Papá», dijo suavemente, «lamento no haberte escuchado. Dejé el plato que estaba lavando y me sequé las manos en el trapo. No tenés que disculparte, mi niña. El amor nos hace ciegos a veces». «No era amor», respondió ella, y sus palabras me sorprendieron por lo claras, lo seguras que sonaban. «Creo que nunca lo fue.
Era, no sé, miedo a estar sola, tal vez. Miedo a decepcionarte por no tener una familia perfecta como la que tenías tú con mamá. Me acerqué y la abracé, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba contra el mío. Tu mamá y yo no éramos perfectos, le dije. Peleábamos, discutíamos, teníamos nuestros problemas, pero nos respetábamos, nos cuidábamos, y eso es lo que te mereces, Daniela. Alguien que te cuide, no alguien que te lastime. Ella asintió contra mi pecho, y por primera vez en meses sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. 2 semanas después, cuando empezaba a pensar que el infierno había terminado, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo responder. ¿Roberto Mendoza?, preguntó una voz de mujer, educada, con un acento que sonaba fresas, de dinero. ¿Sí? ¿Quién habla? Me llamo Valeria Cortés. Creo que necesitamos hablar sobre Marcos Saldaña. Mi sangre se heló. ¿Qué tiene que ver usted con ese desgraciado? Hubo una pausa. Luego la mujer habló con una voz que mezclaba diversión y algo parecido a la venganza. Bueno, señor Mendoza, técnicamente soy su nueva esposa, o al menos eso piensa él, y tengo información que creo que a usted y a su hija les va a interesar mucho. Me quedé paralizado, con el teléfono apretado contra mi oreja, sintiendo cómo el sudor empezaba a acumularse en mi frente, a pesar de que el ventilador estaba a toda velocidad. Afuera, los perros del vecino ladraban y el sonido del tráfico de la avenida llegaba amortiguado por la distancia. Pero todo eso desapareció cuando procesé lo que esta mujer, Valeria Cortés, acababa de decirme. ¿Su nueva esposa?, repetí, y mi voz sonó más como un gruñido. Ese maldito todavía está casado con mi hija. No puede... Oh, lo sé perfectamente, interrumpió Valeria, y había algo en su tono, una mezcla de satisfacción y furia contenida, que me hizo prestar más atención. Por eso estoy llamando, señor Mendoza. Verá, Marcos me mintió. Me dijo que era divorciado, que su exesposa se había ido con otro hombre y lo había dejado solo. Pintó toda una historia trágica. Yo, como la idiota que fui, le creí cada palabra. Me senté en la silla del comedor, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Desde el cuarto, podía escuchar a Daniela cantándole suavemente a Santiago para dormirlo. Una canción de cuna que le cantaba a su madre cuando era pequeña. ¿Cómo supo la verdad?, pregunté. Valeria se rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido de alguien que acababa de descubrir que su vida entera era una mentira, porque el imbécil dejó su teléfono desbloqueado mientras se duchaba en mi casa. Y yo, que no soy ninguna tonta a pesar de lo que él piensa, revisé sus mensajes. ¿Sabe lo que encontré? Mensajes a su esposa, a su actual esposa, pidiéndole perdón, diciéndole que quería volver, que todo era un error. Y lo mejor de todo, señor Mendoza, mensajes a otros 5 números más, 5 mujeres diferentes a las que les estaba escribiendo exactamente las mismas cosas. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de controlar la rabia que me subía por la garganta como ácido. Ese hijo de su... Empecé, pero me detuve. ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué no llama directamente a Daniela? Porque investigué un poco sobre la situación. Tengo mis contactos, señor Mendoza. Me dedico a las bienes raíces. Conozco gente. Me enteré de que su hija está viviendo con usted ahora, de que finalmente dejó a ese parásito, y pensé que tal vez el padre sería más receptivo a lo que tengo que decir. Además, y aquí su voz se volvió más dura, más fría, quiero que ese desgraciado pague por lo que nos hizo. A su hija, a mí y apuesto a que a muchas otras. ¿Qué propone?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que esto no iba a terminar bien, o tal vez iba a terminar exactamente como debía. Mañana por la noche, Marcos va a ir a mi casa. Piensa que vamos a cenar, a celebrar nuestra relación. Lo que no sabe es que yo voy a invitar a alguien más, a su verdadera esposa y a su suegro, y vamos a tener una conversación muy interesante los 4. ¿Qué dice, señor Mendoza? ¿Le gustaría ver la cara de ese bastardo cuando se dé cuenta de que su castillo de mentiras se viene abajo? Debí haberle dicho que no. Debí haber colgado el teléfono y concentrarme en ayudar a mi hija a sanar, a seguir adelante. Pero la idea de ver a Marcos expuesto, humillado, derrotado, era demasiado tentadora. ¿Dónde y a qué hora?, dije finalmente. Valeria me dio una dirección en Puerta de Hierro, una zona residencial exclusiva, de esas donde las casas tienen jardines enormes y portones eléctricos. Por supuesto que vivía ahí. Marcos siempre buscaba mujeres con dinero. Era su especialidad, al parecer. Cuando colgué, me quedé sentado en la oscuridad de la cocina por largo rato. Las palabras de Valeria rebotaban en mi cabeza. 5 mujeres. 5.
¿Cuántas más habría? ¿Cuántas otras Danielas había por ahí, creyéndose las mentiras de ese maldito? ¿Papá? La voz de Daniela me sacó de mis pensamientos. Estaba en el marco de la puerta, con Santiago dormido en sus brazos. ¿Quién era? Por un momento consideré mentirle, decirle que era un cliente del taller, alguien preguntando por un trabajo, pero ya habíamos tenido suficientes mentiras en esta familia. Siéntate, mi niña, le dije, señalando la silla frente a mí. Tenemos que hablar sobre Marcos. Vi cómo su cuerpo se tensaba al escuchar ese nombre, cómo sus brazos se apretaban protectoramente alrededor de Santiago. Le conté todo, la llamada de Valeria, las mentiras de Marcos, las otras mujeres. Con cada palabra, veía cómo el color se le iba de la cara. Cuando terminé, Daniela se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, con una voz que apenas reconocí, tan dura, tan fría, dijo: «Quiero ir. Quiero verlo. Quiero que me vea la cara cuando se dé cuenta de que perdió todo». Daniela, no sé si es buena idea. ¿Todavía estás? Estoy harta, papá, me interrumpió, y había fuego en sus ojos ahora. El mismo fuego que veía en los ojos de su madre cuando alguien intentaba aprovecharse de nosotros. Estoy harta de ser la víctima. Quiero que sepa que no me quebró, que no ganó. Y así fue como, 24 horas después, nos encontramos estacionados frente a una mansión que parecía salida de una revista. Mi camioneta vieja desentonaba entre los Mercedes y Audis, estacionados en la calle. Daniela estaba en el asiento del pasajero, con las manos apretadas en su regazo, respirando profundo. ¿Estás segura de esto?, le pregunté por 10ª vez. Ella solo asintió y abrió la puerta. Valeria Cortés nos recibió en la entrada. Era exactamente lo que había imaginado. Alta, elegante, con ropa de diseñador y ese aire de confianza que viene del dinero viejo. Pero cuando nos miró, particularmente cuando miró a Daniela, vi algo más en sus ojos. Empatía, dolor compartido. «Daniela», dijo suavemente, extendiendo la mano, «lamento mucho lo que te hizo, lo que nos hizo a ambas». Mi hija tomó su mano y, para mi sorpresa, ambas se abrazaron. Dos mujeres completamente diferentes, de mundos completamente distintos, unidas por el mismo dolor, por el mismo maldito. «Viene en camino», dijo Valeria cuando se separaron. «Le mandé un mensaje hace 20 minutos. Estará aquí en cualquier momento. Pasemos a la sala. Les preparé café». La casa por dentro era tan impresionante como por fuera. Pisos de mármol, muebles que probablemente costaban más que mi camioneta, arte en las paredes que no entendía, pero que se veía caro. Nos sentamos en una sala con ventanales enormes que daban a un jardín iluminado. «¿Puedo preguntar algo?», Daniela habló después de tomar un sorbo de café. «¿Cómo conociste a Marcos?». Valeria suspiró y se acomodó en su sillón de diseñador. «En un evento de bienes raíces hace 4 meses. Llegó con traje caro, actuando como si fuera inversionista. Me dijo que estaba buscando propiedades para comprar, que tenía capital de socios extranjeros. Todo mentiras, ahora lo sé, pero era encantador, atento. Decía todas las cosas correctas. Cuando me propuso empezar una relación, yo acababa de salir de un divorcio horrible. Pensé que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Te entiendo», dijo Daniela quedamente. «Yo pensé lo mismo cuando lo conocí, que era mi oportunidad de tener la familia perfecta que veía en otras personas». Valeria iba a responder cuando sonó el timbre. Los tres nos quedamos congelados. El sonido resonó por toda la casa como una campana de muerte. «Ese es él», dijo Valeria poniéndose de pie. Nos miró a ambos. ¿Listos? Daniela se levantó alisándose el vestido. Había escogido ponerse uno bonito, maquillarse. «Quiero que vea lo que perdió», me había dicho. Y tenía razón. Se veía hermosa, se veía fuerte. «¿Listos?», respondió mi hija. Valeria fue a abrir la puerta. Desde donde estábamos, podíamos escuchar la voz de Marcos, toda miel y falsedad. «Mi amor, perdón por llegar tarde. El tráfico estaba imposible. Traigo vino, el que te gusta». Su voz se cortó abruptamente cuando entraron a la sala y nos vio. La botella de vino que traía casi se le cae de las manos. Su cara pasó del bronceado saludable a un blanco enfermizo en segundos. ¿Qué está pasando aquí?», tartamudeó, mirando entre Valeria, Daniela y yo, como si no pudiera procesar lo que veía. Valeria cerró la puerta detrás de él con un clic que sonó definitivo. «Final». «Siéntate, Marcos», dijo con una voz helada. «Creo que los 4 tenemos mucho de qué hablar. Y esta vez vas a decirnos la verdad, toda la verdad». Marcos dio un paso atrás, pero yo ya estaba bloqueando esa salida. Se quedó ahí parado, atrapado, y por primera vez desde que lo conocí, vi miedo real en sus ojos. Miedo de que sus mentiras finalmente lo habían alcanzado.
El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Marcos estaba ahí parado, en medio de esa sala elegante que probablemente había imaginado como su próximo territorio de conquista, con la botella de vino todavía en la mano y la cara descompuesta. Sus ojos saltaban de Valeria a Daniela, de Daniela a mí, buscando alguna salida, alguna excusa que pudiera sacarlo de esto. Pero no había salida, y creo que por primera vez en su miserable vida lo sabía. Valeria, mi amor, yo puedo explicar, empezó dando un paso hacia ella con esa sonrisa que tanto había practicado. Esa sonrisa que había usado para seducir, manipular, destruir. No me digas mi amor, cortó Valeria, y su voz era como hielo. De hecho, no me digas nada hasta que te sientes en ese sillón y nos mires a todos a la cara, especialmente a ella. Señaló a Daniela, que estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión que me llenó de orgullo. No había lágrimas, no había temblor, solo una frialdad absoluta que le había visto por primera vez en mi vida. Marcos se dejó caer en el sillón, colocando la botella de vino en la mesa de centro con manos temblorosas. Se pasó una mano por el cabello, ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso, y trató de recomponerse. Miren, sé que esto se ve mal, pero intentó de nuevo. ¿Se ve mal? Daniela habló por primera vez y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Caminó hacia él y con cada paso que daba, vi cómo Marcos se hundía más en el sillón. ¿Golpearme se ve mal? ¿Gastar el dinero de mi padre en el casino se ve mal? ¿Mentirle a esta mujer diciendo que estabas divorciado se ve mal? ¿Cuál de todas esas cosas se ve peor, Marcos? Yo nunca. Tú me provocaste esa vez, Daniela. Estabas histérica, empezó a decir, pero yo no pude más. Me le acerqué en 2 zancadas y me incliné sobre él, poniendo mis manos en los apoyabrazos del sillón, acorralándolo. Termina esa frase, le dije en voz baja. Peligrosa. Atrévete a terminarla y te juro por la tumba de mi esposa que voy a olvidarme de que hay testigos aquí. Marcos tragó saliva y pude oler su miedo. Olía a sudor rancio, a desesperación, a culpa. Roberto, por favor. Valeria puso una mano en mi hombro. Déjalo hablar. Quiero escuchar cómo va a justificar todo esto. Me alejé, pero no dejé de mirarlo. Me crucé de brazos y esperé. Marcos respiró profundo, mirando sus manos. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. Ya no era el hombre confiado que había conocido 3 años atrás. No tengo justificación, dijo finalmente. Nada de lo que diga va a hacer que esto esté bien. Lo sé, pues al menos sabes eso, murmuré. Pero necesitan entender. Levantó la vista y vi algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Crecí sin nada. Mi familia no tenía un peso. Vi a mi padre trabajar como burro toda su vida y morir sin nada que dejar. Juré que yo no iba a ser así, que yo iba a tener dinero, éxito, todo lo que él nunca tuvo. Y decidiste conseguirlo mintiendo, dijo Valeria, usando a mujeres como escaleras para trepar a donde querías llegar. Al principio no era así, Marcos se defendió. Cuando conocí a Daniela, de verdad pensé que podía ser diferente, que podía sentar cabeza, tener una familia real, pero luego llegó el bebé, y las cuentas, y la presión, y yo no podía. Se detuvo, negando con la cabeza. Perdí mi trabajo porque aposté dinero de la empresa. Pensé que podía devolverlo antes de que se dieran cuenta, pero no pude, y todo se fue al carajo. Así que en lugar de decirme la verdad, en lugar de pedirme ayuda, Daniela habló con voz quebrada pero firme. Decidiste robarle a mi padre y golpearme cuando te reclamé. Estaba desesperado, empezó Marcos. Todos estamos desesperados a veces, grité, y mi voz resonó en las paredes de esa casa enorme. Eso no te da derecho a lastimar a la gente que te ama, a robar, a mentir. Valeria se sentó en el brazo del sofá, mirando a Marcos con una mezcla de asco y lástima. ¿Y yo qué?, preguntó. ¿Qué era yo para ti? ¿Otra escalera? Marcos no respondió de inmediato. El silencio fue respuesta suficiente. Cuando te conocí en ese evento, continuó Valeria, dijiste que eras consultor de inversiones, que manejabas portafolios de clientes importantes. Investigué tu empresa. ¿Sabes lo que encontré? Nada. No existe. Nunca existió. Todo era una fachada. Necesitaba impresionarte, admitió Marcos, y ahora su voz sonaba patética. Eres exitosa, poderosa, hermosa. No ibas a mirar 2 veces a un don nadie, sin un peso en la bolsa. Tienes razón, respondió Valeria. No lo habría hecho, porque yo no busco hombres que me mientan. Busco hombres que sean honestos sobre quiénes son,
¿Y qué quieren? Pero tú no sabes ser honesto, ¿verdad? Ni siquiera sabes quién eres realmente. Daniela se sentó en el sillón frente a Marcos y por primera vez lo miró directamente a los ojos. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó. Quiero la verdad, Marcos. Por una vez en tu vida, dame la verdad. Vi cómo Marcos abría la boca, cómo la cerraba, cómo luchaba con las palabras. Finalmente, negó con la cabeza muy despacio. No sé si sabía lo que era el amor cuando nos casamos, dijo. Creo que amaba la idea de ti, la idea de tener una familia, de ser alguien respetable, pero amor de verdad, ese que hace que te preocupes más por la otra persona que por ti mismo, no creo haber sentido eso nunca por nadie. Fue como si todo el aire saliera de la habitación. Daniela no lloró, no se desmoronó, solo asintió, como si finalmente hubiera recibido la confirmación de algo que llevaba tiempo sospechando. Gracias, dijo suavemente. Gracias por finalmente ser honesto. Se puso de pie y caminó hacia donde yo estaba. Me tomó del brazo y me miró con ojos que brillaban, no de lágrimas, sino de determinación. Vámonos, papá, ya terminamos aquí. Pero Valeria levantó una mano. Esperen, todavía hay algo más que necesitan saber. Miró a Marcos con desprecio. Cuéntales sobre el dinero, Marcos. Cuéntales sobre mi inversión. Marcos se puso pálido, más pálido de lo que ya estaba. Valeria, por favor, suplicó. ¿Cuál inversión?, pregunté, sintiendo que mi estómago se apretaba. Valeria sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Nos lo mostró. Era una transferencia bancaria por 200,000 pesos. Hace 2 semanas, explicó. Marcos me convenció de invertir en un negocio que estaba arrancando con unos socios, una empresa de importaciones, dijo. Me mostró documentos que parecían legales, me presentó a gente por videollamada que dijo eran sus socios, todo muy profesional. Le transferí el dinero directamente a su cuenta personal porque, según él, los trámites bancarios empresariales iban a tardar semanas. Mi sangre se heló. Déjame adivinar, dije. No hay empresa, no hay socios, ni un solo peso de ese dinero existe ya, confirmó Valeria. Lo rastreé. ¿Sabes dónde está? Apostado en 3 casinos diferentes de la ciudad. Todo perdido. En 2 días. Me tuve que sentar. Las piernas no me sostenían. 200,000 pesos. Una fortuna. Dinero que a mí me tomaría años ahorrar. Y este maldito lo había perdido en 2 días. Dios mío, susurró Daniela. Eres un monstruo. No soy un monstruo. Marcos se puso de pie y por primera vez vi algo parecido a la desesperación genuina en su rostro. Soy un adicto. Tengo un problema. Necesito ayuda. Tenías una familia, le dije, poniéndome de pie también. Tenías una mujer que te amaba, un hijo hermoso, un suegro que habría dado la vida por ayudarte si tan solo hubieras sido honesto. Pero preferiste las mentiras, preferiste el camino fácil. No hay nada fácil en esto, Marcos gritó, y vi lágrimas en sus ojos ahora. ¿Creen que me gusta ser así? ¿Creen que me gusta vivir mintiendo, escondiéndome, siempre mirando sobre mi hombro? Entonces cambia, dijo Daniela. Busca ayuda de verdad. Ve a terapia, únete a un grupo de apoyo, haz algo, pero no podés usar tu adicción como excusa para destruir vidas. Tu hija tiene razón. Valeria se acercó a Marcos. Y, por cierto, ya presenté una denuncia formal ante la policía por fraude. Los documentos que me diste eran falsos. Las personas en las videollamadas eran actores que contrataste de una página de internet. Sí, los encontré, y el dinero que me robaste lo voy a recuperar aunque tenga que quitarte hasta la camisa que traes puesta. Marcos palideció aún más. No podés hacer eso. Voy a ir a la cárcel. Deberías, le dije. Por todo lo que hiciste, por toda la gente que lastimaste, deberías pudrirte ahí. Pero aquí está lo interesante, continuó Valeria, y había algo peligroso en su sonrisa ahora. Hablé con mi abogado. Si Daniela también presenta cargos por violencia doméstica y fraude, porque técnicamente robó dinero de su familia, las sentencias se acumulan. Podrías estar dentro por años. Años. Marcos se dejó caer de nuevo en el sillón, con la cara entre las manos. Mi vida está acabada, murmuró. No, Daniela habló. Tu vida como la conocías está acabada, pero vos decidís qué hacer ahora. Podés seguir mintiendo, seguir huyendo, seguir destruyendo. O podés enfrentar las consecuencias y realmente cambiar. Por una vez, podés hacer lo correcto. Nos quedamos ahí, los 4, en esa sala lujosa que ahora se sentía como una tumba. El reloj en la pared marcaba las 10 de la noche. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena al drama que se desarrollaba en esa casa. Finalmente, Valeria habló. Tenés 24 horas para entregarle a Daniela el divorcio y firmar la renuncia a cualquier derecho sobre Santiago, dijo.
Si no lo haces, presento todos los cargos posibles. Si cooperas, tal vez, solo tal vez, sea un poco más compasiva en la corte. Marcos levantó la vista. Se veía destruido, acabado. ¿Y el dinero de Roberto? ¿Los 20,000 pesos? Vas a devolverlos, dije. Cada maldito peso. No me importa si tenés que trabajar lavando platos el resto de tu vida. Acepto, susurró. Todo, acepto todo. Valeria asintió y sacó unos documentos de un cajón. Firma aquí, y aquí, y aquí, le indicó. Mi abogado los va a recoger mañana por la mañana. Marcos firmó con manos temblorosas. Cada firma era como clavar un clavo en el ataúd de su vida anterior. Cuando terminó, Daniela se acercó a él una última vez. Espero que encuentres la ayuda que necesitas, le dijo. No por ti, por tu próxima víctima, para que no haya una próxima vez. Y con eso, salimos de esa casa, los tres, dejando a Marcos sentado solo en esa sala enorme, rodeado de lujo que nunca fue suyo, con los pedazos de sus mentiras esparcidos a su alrededor. En el camino de regreso, Daniela miró por la ventana de la camioneta. La ciudad pasaba en luces borrosas. «Papá», dijo suavemente. «Sí, mi niña, gracias por nunca rendirte conmigo». Le apreté la mano. «Nunca, mi amor, nunca». Pero lo que ninguno de nosotros sabíamos, lo que no podíamos imaginar en ese momento de aparente victoria, era que Marcos tenía un último as bajo la manga. Un secreto que estaba a punto de estallar y cambiar todo otra vez. Los siguientes 3 días fueron como vivir en el ojo del huracán. Esa calma engañosa que te hace creer que lo peor ya pasó, cuando en realidad solo estás esperando que la otra mitad de la tormenta te golpee con toda su furia. Daniela había empezado a sonreír de nuevo. No mucho, pero lo suficiente como para recordarme a la niña que solía reírse de mis chistes malos mientras le enseñaba a cambiar una llanta. Santiago estaba más tranquilo también, como si pudiera sentir que su madre, finalmente, estaba en paz. Yo había vuelto al taller, trabajando en el Nissan de doña Carmen que necesitaba cambio de transmisión cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido otra vez. Algo en mi estómago se apretó. Dejé la llave inglesa en el banco de trabajo y me limpié las manos grasientas en el overol antes de contestar. «¿Señor Roberto Mendoza?», preguntó una voz de hombre, formal, educada, pero con ese tono que usan los abogados o la gente de gobierno que sabe que trae malas noticias. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Me llamo Javier Ramírez. Soy abogado. Represento a Marcos Saldaña en un asunto legal bastante delicado que involucra a su hija, Daniela». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Marcos había conseguido un abogado. Por supuesto que lo había hecho. Los cucarachas como él siempre encuentran una forma de sobrevivir. «¿Qué quiere?», pregunté, manteniendo mi voz firme aunque por dentro sentía que todo se estaba desmoronando otra vez. «Mi cliente está dispuesto a firmar todos los documentos de divorcio y renunciar a la custodia de su hijo, tal como acordaron. Sin embargo, hay un problema que necesitamos resolver primero». «¿Qué tipo de problema?», dije, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Verá, señor Mendoza, durante su matrimonio con su hija, el señor Saldaña adquirió ciertas deudas. Deudas bastante significativas, de hecho, con personas que no suelen ser muy pacientes con quienes les deben dinero. El taller parecía girar a mi alrededor. Me apoyé contra la camioneta en la que estaba trabajando, tratando de mantener el equilibrio. «¿Qué tan significativas?», logré preguntar. «450,000 pesos». El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. 450,000. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que ganaría en años de trabajo en el taller. «Eso no es problema mío», dije, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que quería. «Ni de mi hija. Esas son deudas de él. Técnicamente, señor Mendoza, son deudas maritales, adquiridas durante el matrimonio, lo que significa que legalmente su hija es corresponsable, especialmente considerando que algunas de estas deudas se documentaron con documentos que llevan la firma de la señora Daniela». «Eso es imposible», dije, pero incluso mientras lo decía, recordé todas las veces que Marcos le había pedido a Daniela que firmara papeles de trabajo, trámites del banco, cosas que ella firmaba sin leer porque confiaba en él, porque era su esposo. Él la engañó, la hizo firmar cosas sin saber qué eran. «Eso puede ser cierto», admitió el abogado con un tono que dejaba claro que no le importaba.
pero la firma está ahí y las personas a las que les debe dinero, bueno, no les importa mucho las circunstancias, solo quieren su dinero. Me quedé en silencio, procesando. Afuera del taller escuchaba el tráfico de la tarde, el vendedor de tamales gritando sus ofertas, la vida normal de la gente que no tenía que lidiar con esta pesadilla. ¿Qué quiere Marcos?, pregunté finalmente. Mi cliente está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de estas deudas, a sacar a su hija de cualquier documento legal, a firmar el divorcio sin pedir nada a cambio, pero necesita ayuda. Un préstamo, digamos, 100,000 pesos, para poder negociar con sus acreedores y proteger a su familia, a su exfamilia, de cualquier repercusión. Y ahí estaba, el último golpe, la última manipulación. Marcos sabía que no tenía 100,000 pesos. Nadie en mi círculo tenía ese dinero, pero también sabía que yo haría cualquier cosa por proteger a mi hija. Es chantaje, dije con voz temblorosa de rabia. Puro chantaje. Señor Mendoza, el abogado me interrumpió. Le sugiero que piense bien antes de actuar. Estas personas de las que hablamos no son bancos. No van a esperar a que un juez determine responsabilidades. Van a ir por lo que les deben. Y si su hija está en los documentos, dejó la amenaza suspendida en el aire como una guillotina. Necesito hablar con mi hija, dije, y quiero ver esos documentos. Todos. Por supuesto, le envío copias por correo electrónico ahora mismo. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, mi cliente no puede garantizar la seguridad de nadie. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parado en medio del taller, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo cómo todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. 450,000 pesos en deudas, 100,000 pesos que no tenía, y mi hija, mi pequeña Daniela, atrapada en medio de todo esto por firmar papeles que pensó que eran para ayudar a su esposo. Cerré el taller temprano. No podía concentrarme en ningún trabajo. Manejé a casa con el cerebro funcionando a 1000 por hora, tratando de encontrar alguna solución, alguna salida. Cuando llegué, Daniela estaba en la sala jugando con Santiago. El bebé reía mientras ella le hacía caras graciosas. Una escena tan normal, tan perfecta, que me dolió el corazón saber que estaba a punto de destruir esa paz. Papá, me saludó con una sonrisa. ¿Llegaste temprano? ¿Todo bien? Me senté en el sofá frente a ella, sintiendo cada uno de mis 58 años como si fueran 100. Tenemos que hablar, mi niña, y no va a ser fácil. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Tomó a Santiago y lo puso en su corral con sus juguetes antes de sentarse y mirarme con esos ojos que tanto se parecían a los de su madre. ¿Qué pasó? Le conté todo. La llamada, las deudas, los documentos firmados, la amenaza implícita. Con cada palabra veía cómo el color se le iba de la cara, cómo sus manos empezaban a temblar. No puede ser, susurró cuando terminé. Yo solo firmé cosas para el trabajo, para cuentas bancarias. Él me decía que necesitaba mi firma porque estábamos casados, que era normal. Lo sé, mi amor, lo sé, pero ahora estamos en esto. Daniela se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza. ¿450,000 pesos? ¿Cómo? ¿En qué gastó tanto dinero? Casinos, probablemente, préstamos para cubrir otros préstamos. Es el círculo de un adicto al juego. No tenemos ese dinero, dijo, y su voz empezaba a quebrarse. No tenemos ni cerca. Papá, ¿qué vamos a hacer? Me levanté y la abracé, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Vamos a encontrar una solución, le dije, aunque no tenía idea de cuál podría ser. Siempre la encontramos. Esa noche, después de que Daniela se durmió, o al menos pretendió dormirse, me senté en la cocina con una cerveza que ni siquiera tenía ganas de tomar y mi laptop vieja. Los documentos que el abogado había enviado estaban ahí, esperándome. Los abrí uno por uno, y con cada página que leía, sentía cómo la rabia y la desesperación crecían en mi pecho. Pagarés, contratos de préstamo, documentos de casas de empeño, incluso algunos que parecían ser de prestamistas informales, los peores, los más peligrosos. Y en todos, la firma de Daniela, a veces junto a la de Marcos, a veces sola, como si ella hubiera sido quien solicitó los préstamos. Llamé a Valeria. Eran casi las 11 de la noche, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas. Roberto, contestó después del tercer timbrazo. ¿Qué pasó? Le expliqué todo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Ese maldito, dijo finalmente. Usó a Daniela como garantía para sus deudas. La puso como cofirmante sin que ella supiera realmente lo que estaba firmando. ¿Hay algo que podamos hacer legalmente? Podemos argumentar fraude, coerción, pero eso toma tiempo.
meses, tal vez años, y si estas personas de las que habla el abogado son quienes creo que son. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué opciones tengo, Valeria? Decime, porque no veo ninguna salida. Podrías tratar de negociar directamente con los acreedores, ofrecerles un plan de pagos, mostrarles que Daniela fue víctima de fraude. Algunos podrían ser razonables, y los que no lo sean, otro silencio. Roberto, hay personas en esta ciudad que se especializan en este tipo de situaciones. Gente que puede intervenir, hacer que estos problemas desaparezcan. Estás hablando de... No pude terminar la pregunta. Estoy hablando de opciones, no necesariamente buenas, pero opciones al fin. No, dije con firmeza. No voy a meter a mi familia en ese mundo. Tiene que haber otra forma. Entonces vas a necesitar dinero, mucho dinero. ¿Tenés algo que puedas vender? ¿Propiedades, ahorros? Miré alrededor de mi cocina, la casa donde había criado a Daniela, donde Guadalupe y yo habíamos construido nuestros sueños. Era lo único de valor que tenía. La casa, dije, y las palabras me dolieron físicamente. Podría vender la casa. ¿Cuánto crees que vale? No sé, tal vez 200, 250,000. Es vieja, necesita reparaciones, pero está en una buena zona. No es suficiente para cubrir todo, señaló Valeria. Pero es un comienzo. Puedo hablar con los acreedores, ofrecerles eso más un plan de pagos. Trabajo duro, tengo el taller, puedo hacer pagos mensuales. Roberto, la voz de Valeria sonaba triste. ¿Estás seguro? Es tu hogar, es una casa, respondí, mirando la foto de Guadalupe en la repisa. Mi hogar es donde esté mi familia, y si tengo que vender ladrillos y cemento para protegerlos, lo haré sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas. Agentes inmobiliarios, evaluadores, cualquiera que pudiera darme un estimado del valor de mi casa. Las noticias no fueron alentadoras. Con el mercado como estaba, tal vez podría conseguir 180,000, máximo 200 si tenía suerte. Pero entonces recibí otra llamada. Esta vez no era un abogado. Era una voz que reconocí inmediatamente, aunque no la había escuchado en días. Roberto, dijo Marcos, y su voz sonaba diferente, cansada, derrotada, real. Necesitamos hablar, sin abogados, sin mentiras, solo tú y yo. Hay algo que tenés que saber sobre esas deudas, algo que cambia todo. Quedamos de vernos en un café neutral, no en su territorio, no en el mío, un lugar público donde ninguno de los dos pudiera hacer nada estúpido. Era una cafetería vieja en el centro, de esas que han estado ahí desde antes de que naciera, con mesas de formica rayadas y un olor a café recién hecho, que normalmente me habría resultado reconfortante. Pero esa tarde, nada podía reconfortarme. Llegué 15 minutos temprano. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, un viejo hábito que me había enseñado mi padre, y pedí un café que no tenía ninguna intención de tomar. Mis manos temblaban ligeramente mientras las mantenía sobre la mesa, tratando de controlar la mezcla de rabia y ansiedad que me quemaba por dentro. Marcos llegó exactamente a la hora acordada. Cuando entró por la puerta, casi no lo reconocí. En solo unos días, parecía haber envejecido 10 años. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, la ropa arrugada. Ya no era el hombre arrogante y bien vestido que había conocido. Era solo un cascarón vacío. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, sin saludar. Nos quedamos mirando en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, él habló. «Las deudas no son reales», dijo en voz baja. Por un momento pensé que había escuchado mal, o que finalmente se había vuelto completamente loco. «¿Qué dijiste?» «Las deudas», repitió mirándome directo a los ojos. «Los 450,000 pesos. No son reales. Bueno, algunas sí, pero no todas. Y definitivamente no por esa cantidad». Sentí que la sangre me hervía. Me incliné sobre la mesa, manteniendo mi voz baja, pero cargada de veneno. «Explícate, ahora, porque estoy a punto de vender mi casa, la casa donde crié a mi hija, para pagar tus malditas deudas». Marcos respiró profundo y sacó una carpeta de su mochila. La puso sobre la mesa entre nosotros. Después de aquella noche en casa de Valeria, quedé destruido. Pero no era solo por haber sido expuesto. Era porque finalmente me había visto a mí mismo como realmente soy. Un mentiroso, un ladrón, un cobarde. Toqué fondo de una forma que nunca había tocado antes. «Ahórrate el drama», le corté. «Llega al punto». Fui a una reunión de jugadores anónimos, continuó. Por primera vez en mi vida, admití que tenía un problema, y ahí conocí a alguien. Un tipo que me contó que había estado en una situación similar a la mía. Deudas falsas, chantajes, gente usando su adicción para sacarle dinero. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Me ayudó a investigar. Resulta que el abogado que te llamó, Javier Ramírez, no es abogado.
Es un estafador. Trabaja con prestamistas ilegales para inflar deudas y asustar a las familias para que paguen. Las firmas de Daniela en algunos de estos documentos ni siquiera son reales, son falsificaciones. Tomé los papeles con manos temblorosas. Había análisis de firmas, investigaciones sobre el supuesto abogado, documentos que mostraban que varios de los préstamos listados nunca existieron. Las deudas reales, Marcos señaló otro conjunto de papeles, suman 120,000 pesos. Todavía es mucho, lo sé, pero no es imposible. Y Daniela no es legalmente responsable de ninguna. Yo falsifiqué su firma en los documentos reales porque sabía que nadie me prestaría dinero solo con mi nombre. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi cerebro se negaba a aceptar que tal vez, solo tal vez, esto podía tener solución. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Podrías haberme dejado vender mi casa, pagar y salirte con la tuya? Marcos me miró con ojos que por primera vez vi genuinamente arrepentidos. Porque ya destruí suficientes cosas. Porque mi hijo merece tener un abuelo que tenga un hogar donde llevarlo. Porque Daniela merece estar libre de mí de verdad, no atada por deudas que ni siquiera son suyas. Y porque su voz se quebró. Porque si no hago algo bueno ahora, si no pago aunque sea una pequeña parte del daño que hice, no voy a poder vivir conmigo mismo. ¿Y qué ganas vos con esto?, pregunté, todavía desconfiado. Los hombres como Marcos no hacen nada sin un motivo. Nada, respondió simplemente. Literalmente nada. De hecho, voy a perder, porque voy a entregarme a la policía. Por el fraude a Valeria, por las firmas falsificadas, por todo. Voy a ir a la cárcel, Roberto. Probablemente por años, pero voy a ir sabiendo que al menos hice una cosa bien. Una sola cosa. Nos quedamos en silencio. En la cafetería, la vida seguía normal. Una pareja de ancianos compartiendo un pastel en la mesa del frente. Un estudiante con audífonos tomando café mientras estudiaba. El mesero limpiando vasos detrás de la barra. Todo tan normal, tan ajeno a la bomba que acababa de explotar en mi vida. Hay más, dijo Marcos, sacando otro documento. Valeria, su dinero, lo encontré. ¿Qué? Ahora sí estaba completamente perdido. No lo aposté todo. Es decir, aposté mucho, perdí mucho, pero cuando vi que iba a perder todo, hice algo que nunca había hecho antes. Paré, guardé lo que quedaba. Son 85,000 pesos. Está en una cuenta de banco que abrí específicamente para esto. Aquí están los datos. Se los podés dar a Valeria. No es todo, pero es algo. Miré el papel con la información de la cuenta. Los números bailaban frente a mis ojos. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio? Marcos se rió, pero era una risa triste, sin humor. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Toda mi vida pensé que necesitaba dinero para ser alguien. Que sin dinero, sin éxito, sin la imagen perfecta, no era nada. Y ahora que lo perdí todo, el dinero, la reputación, la familia, todo, ahora que literal no soy nada, es cuando finalmente puedo ver quién realmente soy. Y no me gusta lo que veo, pero al menos lo veo. Se puso de pie, dejando todos los documentos sobre la mesa. Dale esto a Daniela, dale esto a Valeria, y cuando venga la policía, porque van a venir porque yo mismo los voy a llamar, deciles la verdad, toda la verdad, ya no más mentiras. Empezó a caminar hacia la puerta, pero lo detuve. Marcos, se volteó. Tu hijo, Santiago, algún día va a preguntar por vos. ¿Qué quieres que le diga? Marcos sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina, triste, pero genuina. Decile la verdad, que su papá era un cobarde que le tomó mucho tiempo encontrar el valor para hacer lo correcto, pero que al final, cuando importaba, lo hizo. Decile que lo amaba, aunque no sabía cómo amarlo bien. Y decile que su abuelo sí sabía, y que lo cuidó cuando su papá no pudo. Y así, sin más palabras, salió de la cafetería. Lo vi alejarse por la ventana, con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados, caminando hacia una patrulla que estaba estacionada en la esquina. Había cumplido su palabra. Se estaba entregando. Esa noche reuní a Daniela y a Valeria en mi casa. Puse todos los documentos sobre la mesa del comedor y les conté todo. Cada palabra de mi conversación con Marcos, cada revelación, cada giro imposible de esta historia de pesadilla. Daniela lloró, no de tristeza por Marcos, sino de alivio. Un alivio tan profundo que la hizo colapsar en mis brazos como cuando era niña. Se acabó, susurraba una y otra vez. Realmente se acabó. Valeria revisó los documentos con ojo crítico de empresaria. Cuando llegó al papel con la información de la cuenta bancaria, sacó su teléfono y verificó. Los 85,000 pesos estaban ahí, real, tangible.
No puedo creerlo, dijo negando con la cabeza. Realmente lo hizo. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Con el dinero pagaré parte de las deudas reales de Marcos, las que están a tu nombre, señaló a Daniela. Así no hay forma de que te afecten legalmente. El resto, considéralo mi inversión en karma. Tal vez ahora el universo me deba una. Los siguientes días fueron un torbellino. Reportes policiales, abogados, papeleo interminable. Marcos cumplió su palabra en todo. Se declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 5 años. Con buen comportamiento, podría salir en 3. Durante el juicio, Daniela y yo estuvimos presentes. No por él, sino por nosotros, para cerrar ese capítulo de nuestras vidas de forma definitiva. Cuando el juez dictó sentencia, vi cómo Marcos nos buscaba con la mirada entre el público. Cuando nos encontró, asintió levemente, y nosotros asentimos de vuelta. No era perdón, era cierre. 3 meses después, mi vida había vuelto a algo parecido a la normalidad. Daniela había encontrado un trabajo de medio tiempo que le permitía estar con Santiago y aún así contribuir con los gastos. El niño crecía fuerte y saludable, con esa risa que iluminaba toda la casa. Valeria se había convertido en una especie de amiga. Venía a cenar algunas veces, traía regalos para Santiago, le ofrecía consejos de negocios a Daniela. Somos supervivientes del huracán Marcos, había dicho una vez con humor negro. Eso nos hace familia. Una tarde de sábado, mientras reparaba la cerca del jardín que se había caído con la última tormenta, Santiago salió corriendo con sus piernitas torpes, riéndose. Tenía casi 1 año ya. Daniela lo siguió, hermosa bajo el sol, con el cabello recogido y una sonrisa que no veía desde antes de su boda. «Papá», me dijo, mientras Santiago trataba de ayudarme con un martillo de juguete. «Gracias por nunca rendirte, por estar ahí cuando más te necesitaba. Para eso están los padres, mi niña», respondí. Las mismas palabras que le había dicho 1000 veces. Para estar ahí, en las buenas y en las malas. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en el porche con una cerveza fría. El cielo estaba lleno de estrellas y la brisa nocturna traía el olor de las gardenias del jardín de la vecina. Saqué la foto de Guadalupe que siempre llevaba en mi cartera y le hablé, como hacía siempre. «Lo logramos, mi amor», le dije a su sonrisa congelada en el tiempo. «Nuestra niña está bien, está fuerte, está libre. ¿Y tu nieto? Ay, Lupe, deberías ver a tu nieto. Es perfecto. Tiene tu sonrisa». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y por un momento, solo por un momento, juro que pude sentir su mano en mi hombro, diciéndome que estaba orgullosa, que lo había hecho bien. Y ahí, bajo las estrellas, con mi familia dormida segura dentro de mi casa, que no tuve que vender, finalmente pude respirar. Finalmente pude descansar. La tormenta había pasado y nosotros habíamos sobrevivido.